Saludos cordiales, respetados estudiantes. Vamos a iniciar con orígenes y principios de la antropología. Acción en la antropología cultural. ¿Qué es la antropología? La antropología es la ciencia que se encarga del estudio integral del ser humano, incluyendo la evolución biológica y sus diversas manifestaciones socioculturales. Siempre que escuchemos la palabra antropología, sabemos que se refiere al estudio del ser humano. Y cuando hablamos de ser humano, hablamos de toda la evolución que se ha venido dando desde el principio de la vida hasta la actualidad. ¿Por qué? Porque sabemos que a medida pasan los años, pasan décadas y siglos, las sociedades se convierten en agentes de cambio. Muchas veces complejo, otras veces un poco más sencillo, dependiendo del punto de vista y del paradigma en el cual se adecue la sociedad del presente. Por ejemplo, lo que no era aceptado en años atrás, ahora probablemente es aceptado o tolerado. O las ideas o paradigmas sociales, políticos y culturales del pasado hoy en día tienen otra perspectiva. Un ejemplo específico es el poder de la mujer dentro de la sociedad. Anteriormente esto era un tabú, pero con la evolución de la sociedad en sí, hoy sabemos que la mujer también es parte del proceso democrático de los diferentes países. Aún existen diversas variantes dependiendo de la sociedad en la cual se presente manifiesto de la situación. Por ejemplo, cuando nos vamos a países árabes, observamos una concepción completamente diferente. Pero cuando nos centramos en países como los de América Latina y Europa, podemos observar otra concepción que se adecua más a los derechos humanos y a la igualdad de género. Las ramas de la antropología son antropología biológica, antropología lingüística, antropología arqueológica y antropología social. Cuando hablamos de la antropología biológica, nos referimos a todo el proceso de evolución de la vida del ser humano. Es decir, desde los primeros homínidos, cómo se organizaban ellos en sociedad. El Homo sapiens sapiens, el hombre inteligente, hasta las personas que interactuamos el día de hoy en las distintas comunidades y grupos sociales. Antropología lingüística nos referimos al estudio de la lengua, o bien de la forma en que las diferentes generaciones, culturas y sociedades transmitían la forma en la que ellos pensaban a las demás generaciones. Arqueológica de cómo podemos descubrir el pasado por medio de diferentes gestores arqueológicos. Y aquí vamos a hacer conexión inclusive con la paleontología, al igual que con otras ramas de la ciencia y la historia que nos permiten a nosotros hoy en día poder descubrir cuáles eran las formas de vida de las personas que vivieron en esas épocas y cómo podemos estudiarlas para poder traspolarnos hasta el día de hoy y observar esas variantes. Y la antropología social, cómo convivían esas sociedades en el pasado, cómo conviven estas sociedades hoy en el presente y cómo podemos aprender de estas dos concepciones para poder entablar una mejor sociedad en el futuro. El enfoque inicial, evolucionismo social. Tenemos la antropología que se consolida como ciencia en el siglo XIX. Y cuando hablamos que se consolida como ciencia es porque es capaz de adentrar su estudio con la utilización de un método científico, es decir, se puede validar. En sus orígenes estuvo fuertemente influenciada por las ciencias biológicas usando el método comparativo para encontrar similitudes y diferencias entre grupos humanos. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de la cultura asiática, de la cultura latinoamericana, de la cultura árabe, de la cultura suramericana y de la cultura americana. Cada uno de ellos fueron desarrollándose en distintos contextos culturales, sociales y económicos. Algunos les tocó ser quienes imponían, era decir, la parte monárquica, y otros tuvieron que ser los impuestos. Generalmente los grupos aborígenes o los pueblos indígenas. Entonces, la concepción de la evolución histórica y antropológica siempre está prevista del grupo mayormente, digámoslo así, aquel que ganó la guerra. Por ejemplo, la mayoría de los libros de historia, la mayoría de los libros de antropología
fueron contados por aquellos que pudieron conquistar el territorio. Es decir, si yo, como miembro de la monarquía española, vengo y conquisto Panamá, los escritos van a estar a favor de quien conquistó, y es decir, la parte contraria, quien perdió la guerra, probablemente tenga sus propios paradigmas y sus puntos de vista, pero como fueron conquistados, no tuvieron la oportunidad de poder demostrar que sus ideas o sus concepciones eran las correctas. Si nosotros nos vamos a estudiar la parte lingüística inclusive, nos damos cuenta que nuestra lengua viene por parte de la conquista. Nosotros, conquistados por españoles, en su mayoría tenemos el idioma español, sin embargo, si hubiésemos sido conquistados por el reino inglés, nuestro idioma hubiese sido el inglés. Es decir, al ser parte de este proceso evolutivo y de conquista, también se viene inmerso toda la parte evolutiva antropológica de las personas que de una u otra forma intervinieron en este proceso. El evolucionismo social, esta perspectiva predomina y clasificaba las culturas en una jerarquía, desde el salvajismo y la civilización, que es la comparativa que acabamos de realizar hace un momento entre los grupos indígenas y los conquistadores españoles, ingleses, entre otros. Críticas y nuevos enfoques. El evolucionismo social era una visión etnocéntrica. Y cuando nosotros hablamos de etnocéntrica, hacemos referencia a que la etnia es parte del centro, es decir, el punto principal de lo que estudiamos. Y se habla generalmente de esos grupos o pueblos indígenas o originarios de los diferentes lugares del mundo que propiciaron un desarrollo cultural a medida que iban evolucionando a lo largo de la historia. Después de la Primera Guerra Mundial, nuevas corrientes antropológicas surgieron para desafiar este modelo. La antropología en la actualidad ha ampliado su enfoque para estudiar sociedades urbanas complejas en lugar de limitarse a las comunidades aisladas. Hoy en día, el método etnográfico se usa para investigar grupos sociales cercanos y especializados como la antropología de la salud, la religión o la educación. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros como profesionales, aunque nos consideremos ya parte intelectual y avanzada de un grupo social, requerimos conocer el por qué las personas de determinada sociedad, de determinado grupo, de determinada cultura se comportan de esta forma. Por ejemplo, nosotros hacemos referencia a la antropología de la salud. Como profesionales de la salud, ya sean los médicos, las enfermeras, tecnólogos, entre otros, necesitan conocer cómo es la cultura de un pueblo indígena cuando ellos van a trabajar en determinados pueblos indígenas. Porque no es lo mismo irte a trabajar en el ámbito de la salud a una comarca donde quizás te encuentres con culturas, con creencias, que irte a trabajar a una comunidad urbana, donde probablemente todas las personas que residan o la mayoría que residan en esa comunidad acepten tus tratamientos médicos sin ningún problema. Sin embargo, puede que las culturas indígenas tengan otra forma de pensar y ver el tratamiento médico como algo contrario a sus ideas y probablemente a la utilización de plantas medicinales con las cuales ellos se acostumbraron a lo largo de su historia. Las herramientas de los antropólogos son los métodos de investigación, como el trabajo en campo, es decir, adentrarme a la sociedad que voy a estudiar o a la comunidad que voy a estudiar, y la observación del participante. Poder yo, como investigador, ser actor, investigador, actor, y poder observar cómo se comportan estos grupos, teniéndome que adentrar a la cultura, obviamente con el margen de respeto necesario para poder realizar esta investigación. El método etnográfico, tenemos entrevistas antropológicas, grupales o focus group y tecnologías digitales. La antropología de la educación, que busca analizar las escuelas como espacios de interacción social, y buscamos entender cómo la educación en procesos de socialización se transmiten los valores y el conocimiento de una sociedad. Ahora nos preguntamos, ¿qué es la cultura? En ciencias sociales, la cultura es un conjunto de ideas, comportamientos, símbolos y prácticas que se aprenden y transmiten desde generaciones.
Por ejemplo, la cultura de un país, hablemos del nuestro, Panamá. Si yo te pregunto, ¿cuál es la cultura de Panamá? Inmediatamente tú me puedes decir características de la cultura panameña, gastronomía panameña, trajes típicos panameños, formas de hablar de los panameños, porque inclusive la lengua forma parte de una cultura. Pero si nosotros sectorizamos la región dentro de Panamá, podemos inclusive entender que existen culturas regionales más allá que culturas nacionales. Si nos vamos a la provincia de Los Santos, provincia de Herrera, podemos descubrir que tienen una cultura un poco más regionalista con la parte de las tradiciones típicas. Si nos vamos a Chiriquí como provincia, tienen otro tipo de cultura que aunque no escapa de la cultura nacional, muchas veces se acentúa de una u otra forma. Asimismo, las historias, las leyendas de diferentes situaciones que surgieron a lo largo de la historia en cada una de las regiones. Si lo ampliamos y vamos a las culturas internacionales, podemos ver muchas diferencias. La cultura asiática, la cultura estadounidense, la cultura mexicana, la cultura panameña, la cultura costarricense, que aunque muchas se pueden asemejar debido a lo que es la parte migratoria a los inicios y se realiza una combinación de culturas, cada país es auténtico con lo que ofrece. La cultura es aprendida, no es biológica y se adquiere a través de la endoculturación. ¿Qué quiere decir eso? Yo no nazco como tal, como una cultura. Yo nazco en un lugar que tiene una cultura y al practicarlo a lo largo de la vida se convierte en un hábito y ya yo me siento identificado con lo que se está vendiendo como cultura. Por ejemplo, yo puedo ser latino, pero si yo nací en Estados Unidos, desde pequeño yo voy a ir adoptando la cultura estadounidense. Y aunque yo me vea como latino cuando vengo a Panamá, probablemente no conozca nada de la cultura panameña, si mis padres no se encargaron de enseñarme. La naturaleza y la cultura es la relación entre la naturaleza y la cultura que ha sido un tema central de debate. Los humanos son una integración inseparable de cuerpo, mente y cultura. Muchas veces se utilizan en rituales, inclusive culturales, la naturaleza para la conexión espiritual de cuerpo, mente y espíritu. Nuestros indígenas y nuestros grupos aborígenes generalmente tenían una gran conexión con la naturaleza y con la Pachamama. La Pachamama es la madre tierra. El concepto de raza. La ciencia ha demostrado que el concepto de raza carece de base biológica o genética y la diversidad que vemos es principalmente cultural, no genética y es el resultado de la adaptación de diferentes ecosistemas a lo largo de la historia. Identidad y diversidad cultural. La identidad se construye a partir de ciertos rasgos distintivos como el acento, la vestimenta o las costumbres que son seleccionados para definir a un grupo. La diversidad es el resultado de estas diferentes construcciones identitarias y es un motor de cambio. Panamá, como tal, es un país diverso porque acopla a ciudadanos de diversas partes del mundo, personas que tienen diferentes culturas y tratan de vivir en paz y en convivencia pacífica. Forma de transmisión cultural, la enculturación. Yo trato de cultivar la cultura en otras personas. La transculturación, inclusive cuando yo adopto una cultura que no es propia, pero me identifico con eso. Y la aculturación, cuando ya yo tengo otra cultura, pero decido también implementar otra cultura distinta. Los mitos y representaciones sociales. Tenemos los mitos que son parte del sistema de estructura en la representación social de una cultura. Para los miembros de una cultura, los mitos son verdades que explican su origen y sus prácticas. Por ejemplo, aquí en los mitos podemos asociar las leyendas. Cuando nosotros escuchamos la Tulivieja, la Llorona, el Padre sin cabeza,
se asocian a historias que representan a las culturas de un determinado espacio temporal, que de una u otra forma se utilizó para representar lo que sucedía en una región. Y como no era algo explicable, trato yo por medio de otros factores tratar de hacer que eso que no era explicable se vuelva explicable. Y no lo vemos solamente en estas historias que les mencioné, sino lo podemos ver también inclusive en la explicación del origen del mundo. Algunos hablaban de lo que era el Big Bang, otros hablan de la teoría teológica de que Dios creó al mundo en 7 días y así sucesivamente. Representaciones sociales son sistemas de valores, ideas, prácticas que nos ayudan a orientarnos en el mundo y a comunicarnos con los demás. Normas sociales y convenciones. Las convenciones son acuerdos que regulan la convivencia y promueven el bienestar colectivo. Pueden ser jurídicas, o sea, leyes explícitas y convencionales. Generalmente, todos los países respetan las diferentes culturas y etnias siempre y cuando no violen los derechos humanos. Muchísimas gracias por su atención y espero poderles ser de ayuda en cualquier duda que tenga.